Necesitamos fortalecer la cooperación dentro del marco del Estado de la Unión. Voy a Shirobu, hay que reforzar la saturada. Ponerle un pedazo. ¿A usted? Ya lo están deteniendo. Al pueblo de Rusia, Vladimir Putin y los oligarcas rusos le han lavado el cerebro para hacerle creer que la guerra con Ucrania es necesaria. Putin ha dicho que capturar Ucrania es esencial para Rusia porque los ucranianos son neonazis, como una forma de afirmar el poder y la fuerza de Rusia en todo el Medio Oriente y para recuperar las tierras perdidas de la antigua Unión Soviética. Esto es una parte integral de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual. Todo eso es extremadamente imperialista y completamente falso. Pero no hay nadie en Rusia que le diga a Putin que está equivocado. La gente de Rusia no tiene acceso a los mismos medios de comunicación que muchos de ustedes y yo, porque en mi país los medios de noticias son de propiedad pública. Tenemos acceso a las redes sociales y se nos permite hablar en contra del gobierno. Pero en Rusia, ellos no tienen nada de eso. Teniendo esto en cuenta, uno se pregunta, ¿los ciudadanos rusos siquiera creen que ir a la guerra con Ucrania está mal? Y dos, si creen que la guerra está mal, ¿tendrían el poder para intentar detener a Putin y derrocar al gobierno ruso? Bueno, como siempre, la respuesta es que es complicado. Los medios rusos son propiedad de la oligarquía y les dicen exactamente qué decir. ¿Qué es exactamente la oligarquía rusa? Una oligarquía es un sistema de poder que está dirigido por un pequeño grupo de personas. Para Rusia específicamente, esto se refiere al grupo de empresarios y funcionarios rusos que han adquirido una riqueza y poder extremos en los años posteriores al colapso de la Unión Soviética. Estados Unidos ha intentado limitar el poder de estos oligarcas rusos con sanciones personales que congelarían los activos de los oligarcas, y a menudo les impedirían vender o beneficiarse de ellos hasta que se levanten estas sanciones. ¿Por qué es significativo que los oligarcas controlen los medios rusos? Bueno, estos oligarcas se hacen cada vez más ricos mientras más atienden las peticiones de Putin. Las peticiones de Putin incluyen proporcionar fondos para construir el ejército, entregar dinero en efectivo directamente a Putin y hacer que los medios digan exactamente lo que Putin quiere que se le diga al pueblo ruso. Por eso el resto del mundo ve lo que está pasando en Ucrania como un terrible acto de guerra y agresión por parte de Putin, mientras que los rusos ven que lo que ocurre en Ucrania es solo la llamada misión especial. Operaciones especiales. Operaciones especiales. Operaciones militares especiales para proteger la RPD y la RPL. No solo hay una misión especial ocurriendo en Ucrania, sino que a los rusos también se les ha dado una descripción geográfica completamente equivocada de Ucrania. Aquí en este mapa, según los medios estatales rusos, Ucrania en realidad solo posee la región de color amarillo claro. El resto de lo que en realidad pertenece a Ucrania, según ellos, solo fueron regalos de antiguos líderes rusos y soviéticos. Los medios rusos también culpan de toda esta guerra a Estados Unidos y a otros países occidentales, refiriéndose a esos países europeos que forman parte de la alianza de la OTAN. Lo que está sucediendo es una medida forzada. Simplemente no dejamos ninguna oportunidad de actuar de manera diferente. ¿Cómo pueden los estados imponerle una guerra a Rusia en...? Las políticas irresponsables de Occidente representan una amenaza para nuestro país. Está garantizado que Estados Unidos y todos los países de la OTAN serán traicionados. Putin advirtió que Rusia no debe ser... Rusia no se ha contenido con los civiles en Ucrania. Se han bombardeado hospitales infantiles y no se sabe con exactitud cuántos civiles han muerto en Ucrania, pero se dice que son miles, lo cual es miles más de lo que informa la prensa estatal rusa. Los civiles y las ciudades son realmente cautelosos. Horrible ataque aéreo ruso, séptimo día de la invasión, incontables violaciones al derecho humanitario. Se informó que 10 ciudadanos comunes que estaban formados para comprar pan murieron cuando soldados rusos abrieron fuego. Además de las mentiras descaradas difundidas por los medios estatales rusos, Rusia está prohibiendo algunos medios de comunicación por completo. Rusia ha prohibido Facebook e Instagram porque obviamente es mucho más difícil controlar las redes sociales manejadas por estadounidenses que controlar los propios medios de comunicación rusos. Rusia todavía permite la aplicación de redes sociales TikTok, que es propiedad de China. ¡Qué sorpresa! Pero los usuarios de TikTok en Rusia solo pueden ver contenido hecho en Rusia. Aunque todo esto parece una locura, y uno se pregunta cómo es posible que los civiles rusos crean las mentiras que les dicen día tras día, el plan de Putin parece estar funcionando. En una encuesta reciente, aproximadamente el 60% de los encuestados rusos dijeron que las tensiones en Ucrania son culpa de Estados Unidos y la OTAN
A menos que este número esté manipulado, es solo cuestión de tiempo antes de que los civiles rusos en general empiecen a cuestionar las acciones de su gobierno. Como Occidente ha aislado a Rusia del sistema financiero global, los residentes rusos están empezando a sentir las consecuencias. La moneda de Rusia, el rublo, ha experimentado una caída histórica en su valor. El Banco Central de Rusia ha estado imprimiendo dinero como loco para ayudar a los bancos más pequeños, ya que los ciudadanos rusos están tratando de cambiar sus rublos por moneda extranjera, que saben que tendrá un valor más estable. El rublo ruso ha tenido una recuperación modesta, pero es poco probable que vuelva a acercarse a su nivel previo a la guerra. Los oligarcas rusos están viendo cómo Estados Unidos y otros países europeos les confiscan sus mansiones, aviones privados y superyates. Las tasas de interés se han duplicado. La bolsa de valores ha permanecido completamente cerrada durante periodos históricamente largos, y muchos civiles rusos podrían estar en peligro por parte de los países de la OTAN si algún miembro de la OTAN decide intervenir. Sin mencionar que muchas familias rusas van a empezar a darse cuenta de que sus seres queridos han muerto y no van a regresar a casa de la operación especial. Dado eso, se estima que más de 14,000 soldados rusos ya han muerto en menos de un mes de combates. Y finalmente, ¿quién sabe cuánto tiempo estarán vigentes estas sanciones sobre Rusia, limitando sus únicos socios comerciales a Bielorrusia y China? La situación para los ciudadanos rusos se ve grave, y muchos de ellos finalmente están empezando a comprender la realidad actual. Así que esto plantea la pregunta: ¿cómo responden los ciudadanos rusos, conscientes de las fallas de su nación, en un país donde, como has visto en videos anteriores, protestar es completamente ilegal? Una idea que se ha mencionado sería un posible golpe militar, lo que significa que el ejército buscaría derrocar al gobierno existente e instalar un gobierno civil temporal. El único problema con esto es que, en las naciones donde históricamente han ocurrido golpes de Estado, han sido países de muy bajos ingresos que no son ni completamente democráticos ni completamente autocráticos. Ninguna de estas condiciones aplica bien a Rusia, considerando que tienen un gobierno muy autoritario con una clase media sólida, y no han visto un intento de golpe de Estado desde la década de 1990. Aunque estas circunstancias no favorecen un posible golpe de Estado, hay razones para que Putin tema un posible derrocamiento liderado por el ejército. Guerras como la de Putin pueden fomentar el resentimiento y el miedo entre las filas del ejército, que son precisamente las condiciones bajo las cuales hemos visto golpes de Estado en otros países. Los golpes de Estado son más probables durante conflictos en los que los gobiernos enfrentan oponentes más fuertes, lo que sugiere la idea de que las muertes y derrotas en tiempos de guerra realmente unen a las tropas militares en oposición a sus propios líderes. Hemos visto exactamente eso con la guerra en Ucrania, dado que, como mencioné antes, ya han muerto más de 14,000 soldados del ejército ruso, junto con más de 400 tanques, más de 100 helicópteros, 1,400 vehículos blindados y muchas otras pérdidas militares importantes. La operación especial, que supuestamente solo iba a durar unos días, ahora se ha convertido en una pérdida mucho mayor para el ejército ruso, y potencialmente ha abierto una oportunidad inusual, o incluso un plan para actuar en contra de su líder, Putin. Putin ha estado rodeado por un número cada vez menor de líderes militares que prácticamente solo le dicen que sí a cualquier cosa que Putin diga. Estos funcionarios militares elaboraron el plan para tomar Ucrania y esperaban que todo saliera bien, que durara solo un par de días y que hubiera una resistencia mínima por parte de Ucrania. Altos funcionarios civiles y el gobierno ruso han reportado estar descontentos con la guerra y sus graves consecuencias económicas. Solo puedes imaginarte la moral de estos soldados rusos en la línea del frente, sabiendo que sus vidas realmente están en riesgo para tomar un país del que tenían una percepción completamente equivocada. Dijeron que no pueden entender lo que está pasando. Él dijo que no pueden regresar porque allá atrás les disparan por retirarse. Así que avanzan o se rinden. Aquí hay otro video de un soldado ruso llamando a su mamá para explicarle la dura realidad de la operación especial. Así es, estamos muertos, estamos aquí, somos polvo. Así son las cosas, pero sigo vivo porque me están juzgando. Hay una opción de intercambiarme por un prisionero. Bueno, ya sabes, cosas así, así es como son las cosas. Espera, dime otra vez, ¿no viste cómo volvió a cometer el mismo error? Además de que los militares están cada vez más frustrados, primero por las mentiras que les están diciendo, y segundo,
por todas las vidas perdidas que están presenciando, no solo entre ellos mismos, sino obviamente también entre los ucranianos. Hay otra razón por la que podría estar gestándose un golpe de Estado. Andrei Solotov, un experto ruso del Centro de Análisis de Políticas Europeas, ha dicho que Putin está castigando a altos funcionarios del Servicio Federal de Seguridad por los fracasos iniciales de la guerra. Las fuentes de Solotov dicen que Putin ha puesto a Sergei Beseda, el líder de la rama de inteligencia exterior del Servicio Federal de Seguridad, bajo arresto domiciliario. Este informe no ha sido verificado al 100%, pero si es cierto, esto nos lleva a otro tema. El bajo desempeño en las guerras normalmente lleva a los autócratas a buscar a alguien a quien culpar. El miedo a la inseguridad personal entre los generales y líderes de alto rango es otro factor que predice muchos golpes de Estado. Ese miedo al castigo podría convencer a algunos dentro de la élite de seguridad de Rusia de que la mejor manera de protegerse es deshacerse de Putin. A pesar de todos estos posibles indicadores que conducen a un golpe de Estado, siguen siendo muy difíciles de llevar a cabo. Los golpes militares exitosos en realidad suelen ser en su mayoría incruentos, ya que los líderes del golpe probablemente no intentarían llevar a cabo un derrocamiento a menos que crean que cuentan con un apoyo abrumador de las Fuerzas Armadas y de la capital. Otro escenario que podría sacar a Putin del poder, y que en realidad es más plausible que un golpe militar, sería una revolución entre el pueblo de Rusia. Los politólogos han descubierto que las protestas no violentas tienen más probabilidades de derrocar regímenes que los levantamientos armados. Y aunque el gobierno ruso reprime cualquier idea de protesta, Rusia en realidad tiene una larga historia de movimientos de resistencia civil. Incluso la Unión Soviética se formó a partir de un levantamiento civil después de la vergonzosa derrota durante la Primera Guerra Mundial. Y hoy en día, estamos viendo muchas formas de protesta en toda Rusia, con casi 70 manifestaciones diferentes en Rusia solo el 6 de marzo. Estas protestas aún no son de tal magnitud como para que un derrocamiento potencial sea probable. Pero si la guerra en Ucrania sigue yendo mal para Rusia, esto podría ser algo a lo que debamos prestar atención. Al momento de escribir este guión, el 18 de marzo de 2022, Rusia acaba de realizar un mitin masivo en un estadio lleno en Moscú, donde parece haber muchísimos rusos orgullosos completamente ajenos a la verdadera realidad. ¿Crees que está bien que Rusia bombardee Kiev y Kharkov? Nadie está bombardeando Kharkov, no mientas. Será extremadamente difícil para los rusos que realmente están conscientes de lo que está pasando en Ucrania advertir a sus compatriotas sobre las mentiras que les dicen todos los días. Hasta que esto suceda, no es probable que haya una revolución contra Putin. Pero a medida que la guerra se prolongue más y más, la verdad podría salir a la luz. De todos modos, si aprendieron algo, asegúrense de suscribirse y hagan clic en este video de aquí para saber por qué no hay otros países que elijan ayudar a Ucrania a luchar contra Rusia.